Estamos en la casa de la agradable Lady Blemley, quien ha reunido a sus finísimas amistades para tomar el té de las 5. La pimienta de la tertulia es salpicada por un singular invitado, quien sostiene haber lanzado al mundo un descubrimiento junto al cual la invención de la pólvora, de la imprenta y de la locomoción a vapor serán fruslerías insignificantes. Este personaje se llama Cornelius Appin. Escuchemos la reacción de tan desafiantes declaraciones. Y nos pide, mi estimado Cornelius Appin, realmente que creamos que usted ha descubierto un método de instruir a los animales en el arte del habla humana y que el viejo y querido Tobermory ha resultado ser su primer discípulo exitoso. Es un problema en el que he trabajado desde hace 17 años, pero solo hace 8 o 9 meses que he sido recompensado con muestras de éxito. Por supuesto, he experimentado con miles de animales, pero solo recientemente con los gatos, esas maravillosas criaturas que se han asimilado tan perfectamente a nuestra civilización sin perder nada de sus instintos silvestres altamente desarrollados. Aquí y allá, entre los gatos, uno tropieza con un intelecto superior que sobresale, lo mismo que pasa entre los seres humanos. Y cuando me hice amigo de Tobermory, hace una semana, vi al momento que estaba en contacto con un supergato de extraordinaria inteligencia. Había avanzado mucho en el camino del éxito en mis experimentos recientes. Con Tobermory, como dicen, llegué a la meta. ¿Quiere usted decir que usted le ha enseñado a Tobermory a decir y a entender palabras fáciles de una sílaba? Mi querida señora Blemley, se les enseña de esa manera fragmentaria a los niños, a los salvajes y a los adultos retrasados. Cuando uno ha logrado resolver el problema de llegar a entenderse con un animal de inteligencia altamente desarrollada, no tiene necesidad de esos métodos vacilantes. Tobermory puede hablar nuestra lengua de una manera impecable. ¿Y no sería mejor que trajéramos al gato y juzgáramos nosotros mismos? Sir Wilfrid fue en busca del animal, y los ahí reunidos se acomodaron en la lánguida expectativa de presenciar una sesión más o menos hábil de ventriloquía aficionada. Un minuto después, Sir Wilfrid estaba de vuelta en el salón. ¡Por Dios! ¡Es cierto! Lo encontré dormitando en el salón de fumar y le dije que viniera a tomar el té. Parpadeó mirándome como hace siempre. Y yo le dije: ven, Toby, no nos hagas esperar. Por Dios, me contestó con la voz más espantosamente natural que vendría cuando le diera la gana. Por poco me caigo muerto. Appin les había predicado a unos oyentes absolutamente incrédulos. La declaración de Sir Wilfrid produjo una convicción inmediata. Un coro de exclamaciones exaltadas como para la Torre de Babel se levantó alrededor del científico, que gozaba callado del primer fruto de su estupendo descubrimiento. En medio del clamor, Tobermory entró al salón y avanzó con su paso aterciopelado y su estudiada despreocupación a través del grupo que se sentaba alrededor de la mesa del té. ¿Quieres un poco de leche, Tobermory? No me caería mal. Ay, me temo que derramé bastante. Después de todo, no es mi leche concentrada. ¿Qué piensa de la inteligencia humana? ¿La inteligencia de quién en particular? Bueno, la mía, por ejemplo. Me pone usted en una situación embarazosa.
Cuando se discutió su inclusión en esta reunión, Sir Wilfrid protestó que usted era la mujer más tonta que él conocía. Y dijo que había una gran diferencia entre la hospitalidad y el cuidado de los débiles mentales. Lady Blemley contestó que su falta de cerebro era precisamente la cualidad que le había ganado la invitación. Porque usted era la única persona que le venía a la mente que fuera lo bastante idiota para comprarle su auto viejo. Ya sabe, el que llaman la envidia de Sísifo. Porque anda muy bien cuesta arriba si uno le empuja. Mira, yo nunca dije eso. Las protestas de Lady Blemley hubieran tenido mayor efecto si no le hubiera sugerido a Mavis, casualmente esa misma mañana, que el automóvil en cuestión era precisamente lo que ella necesitaba para su casa de Devonshire. El mayor Barfield se lanzó con todo su peso a efectuar un ataque por el otro costado. ¿Qué nos dices de tus escarceos con esa gata color carey en los establos, ah? Uno no discute usualmente esas cosas en público. Después de haber observado por encima su manera de proceder desde que llegó a esta casa, me imagino que no le parecería conveniente que yo cambiara la conversación hacia sus propios asuntitos. ¿Querrías ir a ver si el cocinero ya te tiene lista la cena? Gracias, muchas gracias, pero no la tomo tan enseguida del té. No quiero morirme de la indigestión. Pero los gatos tienen 7 vidas, como bien sabes. Es posible. Pero no tenemos sino un solo hígado, señor. Adelaida, ¿vas a animar a ese gato a que salga a chismorrear sobre nosotros en el cuarto de los sirvientes? El pánico se había generalizado verdaderamente. Una delgada balaustrada ornamental pasaba enfrente de la mayoría de las ventanas de las alcobas en las torres, y se recordaba con desaliento que este era el paseo favorito de Tobermory a toda hora en que pudiera echarle ojo a las palomas y sabe Dios a qué otras cosas más. Si se proponía hacer reminiscencias de la misma manera franca de ese momento, el efecto sería más que desconcertante. La señora Cornet, que gastaba mucho tiempo en el tocador y cuya piel tersa tenía fama de ser puntual pero inconstante, parecía tan desazonada como el mayor. La señorita Scrowen, quien escribía poesía intensamente sensual y llevaba una vida intachable, simplemente se mostraba irritada. Si uno es metódico y virtuoso en la intimidad, no quiere necesariamente que todo el mundo lo sepa. Bertie Van Tan, que era tan depravado a los 17 que hacía mucho tiempo que había renunciado a ser peor, se puso de un color de gardenia opaco, pero no cometió el error de salir corriendo del salón como Odo Finsbury, un joven caballero que, según se pensaba, estaba estudiando para eclesiástico y que se perturbó posiblemente con la idea de los escándalos que podría oír sobre otras personas. ¿Por qué razón se me ocurrió alguna vez venir aquí? A juzgar por lo que usted le dijo a la señorita Scrowen en el campo de croquet ayer, usted venía en busca de comida. Usted describió a los Blemleys como la gente más aburrida que conocía, pero dijo que eran lo suficientemente inteligentes para tener un cocinero de primera clase. De otro modo, le sería muy difícil invitar a alguien que viniera otra vez. No hay una palabra de verdad en eso. Que lo diga la señorita Scrowen. La señorita Scrowen le repitió después lo que usted dijo a Bertie Van Tan y dijo: esa mujer es una verdadera practicante de la marcha del hambre. Iría a cualquier parte por 4 comidas completas al día. Y Bertie Van Tan dijo: ¿eh? Así te quería pillar. En ese momento, por misericordia, la crónica se detuvo. Tobermory había alcanzado a ver que el gatote amarillo de la parroquia se abría paso por entre los arbustos hacia un ala del establo. Como un rayo desapareció por la ventana abierta. Con la desaparición de su demasiado brillante alumno, Cornelius Appin se encontró acorralado por un huracán de preguntas amargas, vituperantes y ansiosas, y por un ruego aterrador. La responsabilidad por la situación era toda suya, y él debía impedir que las cosas se pusieran peor.
¿Podría Tobermory transmitir su peligroso don a otros gatos? Es posible que pudiera haber iniciado a la gata del establo, su íntima amiga, en sus nuevas habilidades, pero no es probable que sus enseñanzas hayan ido todavía más allá por el momento. Entonces, Tobermory puede ser un gato valioso y un gran consentido. Pero estoy segura de que estarás de acuerdo, Adelaida, que tanto él como la gata del establo deben hacerse desaparecer sin demora. No creerás que he gozado con el último cuarto de hora, ¿cierto? Mi esposo y yo queremos mucho a Tobermory. Por lo menos lo queríamos antes de que le infundieran esa horrible habilidad. Pero ahora, por supuesto, lo único posible es destruirlo tan pronto como se pueda. Podemos poner un poco de estricnina en las sobras de pescado que se come a la hora de la cena e iré y ahogaré yo mismo a la gata del establo. El cochero estará muy triste de perder su gata, pero le diré que a los dos gatos se les prendió una especie de sarna muy contagiosa y que tememos que se extienda a las perreras. Pero mi gran descubrimiento, después de todos mis años de investigación y mis experimentos... Puede ir a experimentar entre las vacas de la granja, que están bajo un control apropiado, o con los elefantes de los jardines zoológicos. Se dice que son muy inteligentes y tienen la ventaja de que no merodean alrededor de nuestras alcobas, ni se meten debajo de las sillas y cosas así. Un arcángel que hubiera anunciado en medio de un éxtasis la llegada de la nueva era y luego hubiera notado que tenía que posponerla indefinidamente por coincidir de manera imperdonable con la inauguración de las rebajas de verano, a duras penas estaría más abatido que Cornelius Appin ante el recibimiento de su maravilloso hallazgo. La opinión pública, sin embargo, estaba en su contra. De hecho, si se hubiera consultado el parecer general sobre la materia, es probable que una minoría muy fuerte hubiera votado en favor de incluirlo en la dieta de estricnina. Esa misma noche, el entusiasta Sir Wilfrid se encargó del trabajo sucio. Los sirvientes que traían el té de la mañana hicieron un anuncio uniforme en respuesta a una pregunta uniforme. Tobermory no ha vuelto, señora. El desayuno, si fuera posible, fue una reunión más desagradable que la cena. Pero antes de que terminara, la situación se tranquilizó. Señora, el jardinero acaba de encontrar el cadáver de Tobermory tras los setos. Por los mordiscos que tenía en la garganta y por el pelo amarillo enredado entre las uñas, era evidente que había caído en desigual combate con el gatote de la parroquia. Al mediodía, la mayoría de los invitados se había ido de las torres, y después del almuerzo, Lady Blemley había recobrado el ánimo lo suficiente como para escribir una carta extremadamente antipática a la parroquia sobre la muerte de su valioso consentido. Tobermory había sido el único alumno exitoso de Appin y estaba destinado a no tener sucesor. Unas semanas después, un elefante del jardín zoológico de Dresden, que nunca había dado señales de irritabilidad, se soltó y mató a un inglés que al parecer lo había estado molestando. El apellido de la víctima se mencionó de modo diverso en los periódicos como Appin y Eppelin, pero su nombre de pila fue fielmente citado como Cornelius. Si estaba tratando de enseñarle los verbos irregulares alemanes al pobre animal, se merecía lo que le pasó. Del maestro del relato corto, o más bien minúsculo, pero de enorme significado, el guatemalteco Augusto Monterroso, escuchemos Mr. Taylor. Esta es la rara, aunque sin duda ejemplar historia de Mr. Percy Taylor,
cazador de cabezas en la selva amazónica. Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts, en donde había pulido su espíritu hasta el extremo de no tener un centavo. En 1944 aparece por primera vez en América del Sur, en la región del Amazonas, conviviendo con los indígenas de una tribu cuyo nombre no hace falta recordar. Por sus ojeras y su aspecto famélico, pronto llegó a ser conocido allí como El gringo pobre. Y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo el dorado sol tropical. Pero eso no afligía la humilde condición de Mr. Taylor, porque había leído en el primer tomo de las obras completas de William G. Knight que... Si no se siente envidia de los ricos, la pobreza no deshonra. En pocas semanas, los naturales se acostumbraron a él y a su ropa extravagante. Además, como tenía los ojos azules y un vago... Hello, buenos días. Acento extranjero, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con singular respeto, temerosos de provocar incidentes internacionales. Tan pobre y mísero estaba, que cierto día se internó en la selva en busca de hierbas para alimentarse. Había caminado cosa de varios metros sin atreverse a volver el rostro, cuando por pura casualidad vio a través de la maleza 2 ojos indígenas que lo observaban decididamente. Un largo estremecimiento recorrió la sensitiva espalda de Mr. Taylor. Pero Mr. Taylor, intrépido, arrostró el peligro y siguió su camino silbando, como si nada hubiera visto. De un salto, que no hay para qué llamar felino, el nativo se le puso enfrente y exclamó: Baihead, cómpreme cabeza, cómpreme una cabeza. Mire la cabeza. $1 solamente, $1. A pesar de que el inglés del nativo no podía ser peor, Mr. Taylor, algo indispuesto, sacó en claro que el indígena le ofrecía en venta una cabeza de hombre, curiosamente reducida, que traía en la mano. Es innecesario decir que Mr. Taylor no estaba en capacidad de comprarla, pero como aparentó no comprender, el indio se sintió terriblemente disminuido por no hablar bien el inglés, y se la regaló pidiéndole disculpas. Pero si te la estoy regalando. Oh, you know what I mean. Oh, thank you. Gracias, señor. Llévala, pues, gringo. Grande fue el regocijo con que Mr. Taylor regresó a su choza. Esa noche, acostado boca arriba sobre la precaria estera de palma que le servía de lecho, interrumpido tan solo por el zumbar de las moscas acaloradas que revoloteaban en torno, haciéndose obscenamente el amor, Mr. Taylor contempló con deleite durante un buen rato su curiosa adquisición. El mayor goce estético lo extraía de contar uno por uno los pelos de la barba y el bigote, y de ver de frente el par de ojillos entre irónicos que parecían sonreírle, agradecidos por aquella deferencia. Hombre de vasta cultura, Mr. Taylor solía entregarse a la contemplación, pero esta vez enseguida se aburrió de sus reflexiones filosóficas y dispuso obsequiar la cabeza a un tío suyo, Mr. Ralston, residente de Nueva York, quien desde la más tierna infancia había revelado una fuerte inclinación por las manifestaciones culturales de los pueblos hispanoamericanos.
Pocos días después, el tío de Mr. Taylor le pidió, previa indagación sobre el estado de su importante salud, que por favor lo complaciera con 5 más. Mr. Taylor accedió gustoso al capricho de Mr. Ralston. Tengo mucho agrado en satisfacer sus deseos, dear uncle. Muy reconocido, Mr. Ralston le solicitó otras 10. Mr. Taylor se sintió halagadísimo de poder servirlo. Pero cuando pasado un mes, aquel le rogó el envío de 20, Mr. Taylor, hombre rudo y barbado, pero de refinada sensibilidad artística, tuvo el presentimiento de que el hermano de su madre estaba haciendo negocio con ellas. Bueno, si lo quieren saber, así era. Con toda franqueza, Mr. Ralston se lo dio a entender en una inspirada carta, cuyos términos resueltamente comerciales hicieron vibrar como nunca las cuerdas del sensible espíritu de Mr. Taylor. Beautiful. De inmediato concertaron una sociedad en la que Mr. Taylor se comprometía a obtener y remitir cabezas humanas reducidas en escala industrial, en tanto que Mr. Ralston las vendería lo mejor que pudiera en su país. Los primeros días hubo algunas molestas dificultades con ciertos tipos de lugar, pero Mr. Taylor, que en Boston había logrado las mejores notas con un ensayo sobre Joseph Henry Silliman, se reveló como político y obtuvo de las autoridades no solo el permiso necesario para exportar, sino, además, una concesión exclusiva por 99 años. Escaso trabajo le costó convencer al guerrero ejecutivo y a los brujos legislativos de que aquel paso patriótico enriquecería en corto tiempo a la comunidad. Es por el bienestar de sus familias. Y de que luego estarían todos los sedientos aborígenes en posibilidad de beber, cada vez que hicieran una pausa en la recolección de cabezas, de beber un refresco bien frío, cuya fórmula mágica él mismo proporcionaría. Cuando los miembros de la Cámara, después de un breve pero luminoso esfuerzo intelectual, se dieron cuenta de tales ventajas, sintieron hervir su amor a la patria y en 3 días promulgaron un decreto exigiendo al pueblo que decretamos a producción industrial de cabeza reducida. Contados meses más tarde, en el país de Mr. Taylor, las cabezas alcanzaron aquella popularidad que todos recordamos. Al principio eran privilegio de las familias más pudientes, pero la democracia es la democracia y nadie lo va a negar. En cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros de escuela. Un hogar sin su correspondiente cabeza teníase por un hogar fracasado. Pronto vinieron los coleccionistas y con ellos las contradicciones. Fíjate que los vecinos tienen el mal gusto de poseer 17 cabezas, cuando tener 11 es lo in. Se vulgarizaron tanto que los verdaderos elegantes fueron perdiendo interés y ya solo por excepción adquirían alguna si presentaba cualquier particularidad que la salvara de lo vulgar. Una muy rara, con bigotes prusianos que perteneciera en vida a un general bastante condecorado, fue obsequiada al Instituto Danfeller, el que a su vez donó como de rayo $3.5 millones para impulsar el desenvolvimiento de aquella manifestación cultural tan excitante de los pueblos hispanoamericanos. Oh, look at this, honey. A real Latin American curious. All right. Mientras tanto, la tribu había progresado en tal forma que ya contaba con una veredita alrededor del Palacio Legislativo. Por esa alegre veredita paseaban los domingos
Y el día de la independencia, los miembros del Congreso carraspeando, luciendo sus plumas, muy serios, riéndose, paseaban en las bicicletas que les había obsequiado la compañía. ¿Pero qué quieren? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo esperaban, se presentó la primera escasez de cabezas. Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El ministro de Salud Pública se sintió sincero y una noche caliginosa con la luz apagada, después de acariciarle un ratito el pecho, como por no dejar, le confesó a su mujer que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la compañía, a lo que ella le contestó: No te preocupes, ya vas a ver cómo todo va a salir bien. Es mejor que vamos a dormir. Para compensar esa deficiencia administrativa, fue indispensable tomar medidas heroicas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa. Los juristas se consultaron unos a otros y elevaron a la categoría de delito penado con la horca o el fusilamiento, según su gravedad, hasta la falta más nimia. Queda estipulado, bajo las leyes que nos dan luz y justicia, que en caso de que un ciudadano durante una conversación en espacios públicos afirme que la temperatura es alta, tendrá que responder ante las autoridades por dicha declaración, y de comprobarse la falsedad de la misma, termómetro en mano, se le cobrará un impuesto del 10% sobre el salario mínimo y será remitido ante un pelotón de fusilamiento, correspondiendo la cabeza a la compañía y por justicia el tronco y las extremidades a los dolientes. La legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy comentada por el cuerpo diplomático y por las cancillerías de potencias amigas. De acuerdo con esa memorable legislación, a los enfermos graves se les concedían 24 horas para poner en orden sus papeles y morirse. Pero si en ese tiempo tenían suerte y lograban contagiar a la familia, obtenían tantos plazos de un mes como parientes fueran contaminados. Las víctimas de enfermedades leves y los simplemente indispuestos merecían el desprecio de la patria. Y en la calle, cualquiera podía escupirles el rostro. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Por primera vez en la historia fue reconocida la importancia de los médicos. Hubo varios candidatos al Nobel que no curaban a nadie. Fallecer se convirtió en ejemplo del más exaltado patriotismo. No solo en el orden nacional, sino en el más glorioso, en el continental. Con el empuje que alcanzaron otras industrias subsidiarias, la de ataúdes en primer término, que floreció con la asistencia técnica de la compañía, el país entró, como se dice, en un periodo de gran auge económico. Este impulso fue particularmente comprobable en una nueva veredita florida por la que paseaban, envueltas en la melancolía de las doradas tardes de otoño, las señoras de los diputados, cuyas lindas cabecitas decían que... Sí, todo está bien. Cuando algún periodista solícito, desde el otro lado, las saludaba sonriente, sacándose el sombrero. Al margen recordaré que uno de estos periodistas, quien en cierta ocasión emitió un lluvioso estornudo que no pudo justificar, fue acusado de extremista y llevado al paredón de fusilamiento. ¡Con fuerza! ¡Que no se resista! ¡Al paredón! Solo después de su abnegado fin, los académicos de la lengua reconocieron que ese periodista era una de las más grandes cabezas del país. Pero una vez reducida, quedó tan bien que ni siquiera se notaba la diferencia. ¿Y Mr. Taylor? Para ese tiempo ya había sido designado consejero particular del presidente constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo individual,
Contaba los miles por miles, mas esto no le quitaba el sueño porque había leído en el último tomo de las obras completas de William G. Knight que ser millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres. Creo que con esta será la segunda vez que diga que no todos los tiempos son buenos. Dada la prosperidad del negocio, llegó un momento en que del vecindario solo iban quedando ya las autoridades y sus señoras, y los periodistas y sus señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió que el único remedio posible era fomentar la guerra con las tribus vecinas. ¿Por qué no? El progreso. Con la ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente descabezada en escasos 3 meses. Mr. Taylor saboreó la gloria de extender sus dominios. Luego vino la segunda, después la tercera y la cuarta y la quinta. El progreso se extendió con tanta rapidez que llegó la hora en que, por más esfuerzos que realizaron los técnicos, no fue posible encontrar tribus vecinas a quienes hacer la guerra. Fue el principio del fin. Las vereditas empezaron a languidecer. Solo de vez en cuando se veía transitar por ellas a alguna señora o a algún poeta laureado con su libro bajo el brazo. La maleza de nuevo se apoderó de las dos, haciendo difícil y espinoso el delicado paso de las damas. Con las cabezas escasearon las bicicletas y casi desaparecieron del todo los alegres saludos optimistas. El fabricante de ataúdes estaba más triste y fúnebre que nunca, y todos sentían como si acabaran de despertar de un grato sueño, de ese sueño formidable en que tú te encuentras una bolsa repleta de monedas de oro y la pones debajo de la almohada, y sigues durmiendo, y al día siguiente muy temprano, al despertar, la buscas, y te hallas con el vacío, y sigues durmiendo, te hallas con el vacío. Sin embargo, penosamente, el negocio seguía sosteniéndose, pero ya se dormía con dificultad por el temor a amanecer exportado. En la patria de Mr. Taylor, por supuesto, la demanda era cada vez mayor. Diariamente aparecían nuevos inventos, pero en el fondo nadie creía en ellos. Y todos exigían las cabecitas hispanoamericanas. Latin American Curious. Esa fue la última crisis. Mr. Ralston, desesperado, pedía y pedía más cabezas, a pesar de que las acciones de la compañía sufrieron un brusco descenso. Mr. Ralston estaba convencido de que su sobrino haría algo que lo sacara de aquella situación. Los embarques antes diarios disminuyeron a 1 por mes, ya con cualquier cosa, con cabezas de niño, de señoras, de diputados. De repente, cesaron del todo. Un viernes áspero y gris, de vuelta de la bolsa, aturdido aún por la gritería y por el lamentable espectáculo de pánico que daban sus amigos, Mr. Ralston se decidió a saltar por la ventana, en vez de usar el revólver cuyo ruido lo hubiera llenado de terror, cuando al abrir un paquete del correo se encontró con la cabecita de Mr. Taylor, que le sonreía desde lejos, desde el fiero Amazonas, con una sonrisa falsa de niño que parecía decir: Perdón, sorry, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. A continuación escucharemos el cavernoso relato del autor del Diccionario del Diablo, Ambrose Bierce.
llamo John Brent Wader. Mi padre, un borracho, tenía la patente de un invento para hacer granos de café con arcilla. Pero se trataba de un hombre honesto y no se había dedicado a esta manufactura. Era, por lo tanto, moderadamente rico, pues las regalías de su único invento valioso apenas le alcanzaban para pagar los gastos de litigar con los pillos que usurpaban sus derechos. Cuando yo tenía 19 años, mi padre tuvo la desgracia de morir. Siempre había gozado de una salud perfecta, pero durante la cena y sin previa advertencia... Querido, ¿qué pasa? Esa misma mañana le habían comunicado que le habían concedido una patente para abrir cajas fuertes mediante presión hidráulica y sin ruido. El comisionado de patentes lo había proclamado el invento más ingenioso, eficaz y en general meritorio que jamás me presentaron. Su súbita muerte fue para él, por lo tanto, un profundo desengaño. Pero mi madre, cuya piedad y resignación a la voluntad de Dios eran conspicuas virtudes de su carácter, aparentemente no estuvo tan afectada. Al terminar la comida, después de que mi pobre padre fuera retirado del piso, nos llamó a todos al cuarto contiguo y se dirigió hacia nosotros. Hijos míos, este poco común acontecimiento que acaban de presenciar es uno de los incidentes más desagradables en la vida de un buen hombre. Y les aseguro que en nada me complace. Por supuesto, es mejor que haya muerto. Pronunció la última frase con un sentido tan notable de su evidencia como verdad manifiesta, que ninguno de nosotros tuvo el coraje de sorprenderla pidiéndole una explicación. El aire de sorpresa de mi madre cuando alguno de sus hijos erraba de algún modo era para nosotros terrible. Un día, cuando en un ataque de caprichoso mal genio me había tomado yo la libertad de cortarle una oreja al bebé, estas palabras suyas: John, me sorprendes. Me parecieron un reproche tan mordaz que después de una noche de insomnio fui llorando donde ella y lanzándome a sus pies exclamé: Madre, madre, perdóname por sorprenderte. Por lo tanto, todos, incluso el bebé con una sola oreja, percibimos que el asunto marcharía sobre ruedas si aceptábamos sin chistar la declaración de que de alguna manera era preferible que nuestro querido padre hubiera muerto. Mi madre prosiguió: Debo decirles, hijos míos, que en caso de una muerte súbita y misteriosa, la ley exige que un forense venga a cortar el cuerpo en pedazos para someterlos a un grupo de personas que, tras inspeccionarlos, declaran muerto al difunto. El forense obtiene por su trabajo una buena cantidad de dinero. Deseo, en este caso, evitar tan dolorosa ceremonia. Se trata de algo que nunca fue aprobado por nuestro fallecido. John. Dígame, señora. Eres un muchacho educado y muy discreto. Ahora tienes la oportunidad de mostrar tu gratitud por los sacrificios que tu educación ha significado para todos los demás. John, ve y elimina al forense. Sí, mamá. Indescriptiblemente encantado por esta muestra de confianza proveniente de mi madre, me arrodillé ante ella. Traje a mis labios una de sus manos y la bañé con lágrimas sensibles. Y antes de las 5 de esa misma tarde... Señor forense... A sus órdenes. De inmediato me arrestaron. A la mañana siguiente
fui llevado ante el juez superior. Señor John Brenwetter, ¿cómo se declara? Inocente, su señoría. Explíquese, por favor. El ahora occiso no era más que un demócrata notorio. Mi honorable madre, como buena republicana, me instruyó con esmero y desde mis primeros años en los principios de un gobierno honesto y de la necesidad de suprimir la oposición facciosa. El juez, elegido en una urna electoral republicana con falso fondo, quedó visiblemente impresionado por la eficacia de mi argumento y me ofreció un cigarrillo. Tabaco rubio. Si place a vuestra señoría, no considero necesario someter evidencia alguna en este caso. Y comenzó su cantaleta el fiscal del distrito. Según las leyes del país, preside usted la corte como magistrado y por consiguiente su función es cometer. Tanto testimonios como argumentos implicarían la duda de que vuestra señoría se proponga cumplir las leyes que ha jurado obedecer. Tal es mi alegato. Mi abogado defensor, hermano del fallecido forense, se puso de pie y dijo: Si place a la corte, mi docto amigo de la otra parte ha enunciado la ley que rige este caso en forma tan excelente y elocuente que para mí solo queda indagar en qué medida ya se ha cumplido con ella. Es cierto, vuestra señoría es magistrado y como tal su deber es cometer. ¿Pero cometer qué? Ese es un asunto que sabia y justamente la ley ha dejado a vuestra propia discreción. Y con sabiduría habéis cumplido todas las obligaciones impuestas por la ley. Desde que tengo el honor de conocerlo, vuestra señoría no ha hecho otra cosa que cometer. Ha resuelto cometer cohecho, robo, incendio premeditado, perjurio, adulterio, asesinato. Todos los crímenes que figuran en las leyes y todos los excesos conocidos por los sensuales y los depravados, entre quienes se cuenta mi docto amigo, el fiscal de distrito. Pero ha cumplido usted todos sus deberes en cuanto magistrado y, como no hay evidencia alguna contra este ilustre joven, propongo que sea puesto en libertad. Sobrevino un impresionante silencio. El juez se puso de pie y... Condeno al señor Brenwetter la vida y la libertad. Señor abogado defensor, nos vemos más tarde para que nos pongamos... A la mañana siguiente, el abogado que de manera tan escrupulosa me había defendido contra el cargo de haber asesinado a su hermano, con quien había tenido una disputa por unas tierras, había desaparecido y hasta hoy se desconoce su suerte. Y entre tanto el cadáver de mi pobre padre había sido secretamente enterrado a medianoche en el patio de su difunta casa, con sus difuntas botas y el contenido no analizado de su difunto estómago. Se oponía al exhibicionismo. Sus instintos eran todos domésticos y amaba la vida tranquila. En su solicitud de traspaso de bienes, mi madre declaró: Tengo serios motivos para creer que el difunto ha muerto, puesto que hace varios días no viene a la casa por sus comidas. Pero el juez de la corte persecutoria, como ella desde entonces le dijo siempre despectivamente,
decidió que las pruebas de su fallecimiento eran insuficientes y puso el cuerpo de la herencia en manos del administrador público, quien era su yerno. Se encontró que los activos estaban exactamente en equilibrio con los pasivos. Solo quedaba la patente del aparato para romper cajas fuertes sin ruido mediante presión hidráulica. Y este había pasado a ser propiedad del juez probatorio y del administrador público, como ella solía llamarlo. De tal manera que en unos pocos y breves meses, una digna y respetable familia fue reducida de la prosperidad al crimen, y la necesidad nos obligó a empezar a trabajar. En la selección de nuestros quehaceres nos guiaron diversas consideraciones, tales como las aptitudes físicas, la inclinación y así sucesivamente. Yo abrí una exclusiva escuela privada para la enseñanza del arte de cambiar las manchas en los tapetes de piel de leopardo. Mi hijo mayor, George Henry, que tenía disposición para la música, se convirtió en corneta de un asilo vecino para sordomudos. Mi hija, Mary María, aprendió a preparar la receta secreta del coronel Sanders. Y mi hijo predilecto, John, se estableció como ajustador y ebanista de vigas para patíbulos. Los demás niños, demasiado jóvenes para el trabajo, continuaron robando pequeños artículos expuestos al frente de las tiendas, tal como se les había enseñado. En nuestros intervalos de ocio llevábamos viajeros a casa mediante engaños y... Cuidado con la escalera. No veo. No veo. Cuidado, ¿eh? El medallón es mío. Luego de robarlos, enterrábamos sus cadáveres en el sótano. En una parte de este sótano guardábamos vinos, licores y provisiones. Y como se agotaban con tanta rapidez, adquirimos la supersticiosa creencia de que las personas allí enterradas venían a altas horas de la noche a darse comilonas. ¿Pero qué es esto? Les dije que limpiaran el piso. Lo único cierto era que, con frecuencia por las mañanas, descubríamos fragmentos de carnes saladas, comidas de lata y restos de esa clase que ensuciaban el lugar, a pesar de que lo cerrábamos con llave y de que le habíamos puesto barras para evitar cualquier entremetimiento humano. ¡Pero qué cochinada! ¡Mira nada más! ¡Qué porquería! ¡Ay, mamá! Alguien propuso retirar las provisiones y depositarlas en otra parte. Pero nuestra querida madre, siempre generosa y hospitalaria, decía: No. Es preferible soportar la pérdida que exponerse a que nos descubran. Si a los fantasmas se les niega esta insignificante satisfacción, podrían iniciar una investigación que arruinaría todo nuestro trabajo. Todos podíamos terminar colgados de las vigas transversales de los patíbulos que John decora. Aceptamos su decisión con sumisión filial, debido a nuestra reverencia por su sabiduría en las cosas del mundo y a la pureza de su carácter. Una noche, estando todos en el sótano, nadie se atrevía a entrar solo, ocupados en celebrar el solemne oficio funeral cristiano para el alcalde de un pueblo vecino, mi madre y los niños más pequeños sosteniendo sendas velas, y George Henry y yo trabajando con el asadón y la pala. ¿Qué pasa? Mary María lanzó un alarido y se tapó los ojos con las manos. Todos nos sobresaltamos terriblemente y suspendimos de inmediato los funerales del alcalde, mientras con caras demudadas y voces temblorosas le rogábamos que nos dijera qué le había alarmado. Los menores estaban tan agitados que sostenían sus velas inseguros
y las ondeantes sombras de nuestras siluetas danzaban haciendo movimientos bruscos y grotescos y se proyectaban en actitudes sobrenaturales sobre las paredes. Aún más asustadas que nosotros por el aullido de la niña, multitudes de ratas corrían enloquecidas por todo el lugar o llenaban de estrellas la opacidad negra de algún rincón con sus ojos fijos, apenas puntitos de luz verde que hacían juego con la débil fosforescencia de descomposición que llenaba la tumba medio cavada y que parecían la manifestación visible del tenue olor de mortalidad que contaminaba aquel aire malsano. Los niños sollozaban ahora y soltando las velas se agarraban de las piernas de los mayores y quedamos casi en completa oscuridad, salvo por esa luz siniestra que brotaba lentamente de la tierra removida y rebosaba los bordes de la tumba como una fuente. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, por Dios! ¿No lo pueden ver? Y en verdad, allí estaba una figura humana vagamente perceptible en la penumbra. Una figura que vacilaba de un lado a otro como si fuera a caerse, que se apoyaba agarrándose de los barriles y que de pronto trastabilló por un momento hacia adelante, iluminada por la luz de las velas que aún nos quedaban. En ese instante, todos reconocimos la figura, el rostro y el porte de nuestro padre, muerto hacía 10 meses y enterrado por nuestras propias manos. Nuestro padre resucitado, sin ninguna duda, y espantosamente borracho. ¡Niños! ¡Cállense! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué es esto? En los incidentes de nuestra precipitada huida de aquel horrible lugar, en la extinción de cualquier sentimiento humano en medio de la arrebatiña por subir las húmedas y mohosas escaleras, en resbalar, caerse, empujarse y trepar sobre las espaldas de algún otro, en las luces apagadas, en los bebés pisoteados por sus hermanos más fuertes o lanzados hacia atrás y a su muerte por los brazos de la madre, en nada de esto me atrevo a extenderme. Mi madre, mi hermano mayor, mi hermana y yo escapamos. Los demás se quedaron abajo para perecer de sus heridas o de su terror y algunos quizá bajo las llamas. Ni siquiera nos detuvimos para recoger la póliza del seguro. Y en su lecho de muerte, mi querida madre dijo años después, en una tierra lejana: Ese es el único pecado de omisión que me mancha la conciencia. Cerca de 10 años después de nuestro retiro del escenario de mi niñez, y entonces próspero falsificador, volví disfrazado al sitio con la intención de obtener, si era posible, cierto tesoro que nos pertenecía y que habíamos enterrado en el sótano. Debo confesar que en esto no tuve éxito. El descubrimiento en medio de las ruinas de muchos huesos humanos había hecho que las autoridades excavaran más hondo. ¡Extra, extra! ¡Macabro hallazgo de la policía! ¡Deshuesadero humano de caníbales! Habían encontrado el tesoro y lo habían conservado a causa de su honestidad. No habían reconstruido la casa. Y tanto se había hablado de visiones y ruidos sobrenaturales en los alrededores que nadie deseaba vivir allí. Como nadie había a quien preguntar nada o molestar, resolví satisfacer mi piedad filial contemplando una vez más el rostro de mi amado padre y comprobar si nuestros ojos no nos habían engañado y él seguía en su tumba. Bueno, también recordaba yo que él había lucido siempre un enorme anillo de diamante y como desde entonces no lo había visto ni oído que nadie lo mencionara, creí razonable pensar que posiblemente lo habíamos enterrado con el cadáver.
Armado con una pala no tardé en localizar la tumba, en lo que había sido el patio, y empecé a cavar. Y al llegar a una profundidad de 4 pies... la tierra se desfondó. Y caí precipitadamente en un amplio desagüe por un largo hueco bajo el arco derrumbado. No había vestigio de nadie. ¡Ay! Incapaz de salir por la excavación, me arrastré por el drenaje. Y después de ciertos problemas para sacar cantidades de basura chamuscada y ennegrecidos trozos de mampostería que lo bloqueaban, emergí en el fatídico sótano. Todo estaba claro. Mi padre, cualquier cosa que fuera lo que lo puso mal durante la comida, y creo que mi santa madre podría haber aclarado el asunto, había sido sin duda enterrado vivo. Como habíamos cavado la tumba al azar sobre el olvidado desagüe y a la altura de la clave del arco, y como no habíamos usado un ataúd, sus esfuerzos por liberarse habían roto la mampostería descompuesta, cayendo así al fondo del sótano liberado. Sintiendo que no era bienvenido en su propia casa y no teniendo ninguna otra, había vivido en reclusión subterránea, testigo de nuestra frugalidad y dependiente de nuestra comida. Era él quien se la había llevado al estómago, y era él quien se había bebido nuestro vino. No valía más que un ladrón. En un momento de ebriedad, y al experimentar sin duda esa necesidad de tener compañía que une a los borrachos con el género humano, había abandonado su escondite en el momento más inoportuno y había ocasionado las más deplorables consecuencias para sus seres más queridos y cercanos. Un craso error que tuvo casi la dignidad de un crimen.